días, tardes o noches, compañeros. En este día, junto a mi compañera Cecilia Méndez y yo, Yesenia Díaz, les hablaremos del tema de desarrollo del linfocito y reordenamiento del gen del receptor para el antígeno. Primero hablemos de las generalidades del desarrollo del linfocito. Esta va a estar dado por 5 pasos, por así decirlo. El compromiso de las células progenitoras, la proliferación, el reordenamiento secuencial, la selección, la cual puede ser positiva o negativa, dependiendo si el linfocito cumple con todas las características necesarias para ser, por así decirlo, linfocitos correctos. Y la diferenciación de linfocitos B y T. Si bien es importante que recordemos que las células trocales hematopoyéticas darán lugar a los prolinfocitos B y T, que posteriormente se convertirán en prolinfocitos B y T. También es importante recordar que los linfocitos B, como se muestra en la imagen, vendrán de la médula ósea y esta rama prácticamente nos dará linfocitos foliculares y linfocitos marginales de tipo B. Aquí lo pueden observar en la imagen, que es muy ilustrativa. Por otra parte, la línea de los linfocitos T del timo nos encargará de dar linfocitos de CD8, CD4 y de otras índoles como el natural killer. Sin embargo, también no debemos de olvidarnos del hígado fetal. El hígado fetal, a diferencia de la médula ósea y del timo, tendrá la importancia en el sentido de que de ahí se obtendrán los linfocitos B1 y los linfocitos T gamma delta. Y como en todo, siempre se necesitan señales que le digan a la célula qué van a hacer. En este caso, el compromiso de los progenitores linfocíticos comunes en la línea B o T depende de señales recibidas de varios receptores de la superficie celular que inducen reguladores de la transcripción que dirigen el desarrollo hacia un linfocito B o T. Hay que recordar lo que es un locus y lo que es un loci. El locus es prácticamente la ubicación de un gen dentro del cromosoma y el loci es el plural de locus. Podemos observar aquí las cadenas pesadas y las cadenas ligeras, las cuales nos van a ser de mucha ayuda para poder entender bien el tema. En este sentido, los linfocitos B, en desarrollo, tendrán que hacer accesible a las proteínas que mediarán el reordenamiento y la expresión génicas de inmunoglobulinas, el locus de la cadena pesada. En el caso de los linfocitos T, el locus génico beta es el primero que se deberá de hacer accesible. Ahora hablemos de factores de transcripción. Notch1 y GATA3. Recordemos que Notch1 son moléculas de superficie celular que se cinden mediante la proteólisis. Al unirse Notch1 con GATA3, inducen la expresión de varios genes que van a ser necesarios para un mayor desarrollo de los linfocitos T alfa-beta. También hay otros factores de transcripción, como E2A y PAX5, que inducen la expresión de genes necesarios para el desarrollo del linfocito B. Entre ellos están los genes necesarios que codifican las proteínas RAC1 y RAC2. Las células progenitoras proliferan en primer lugar en respuesta a citocinas y después a señales generadas por un prereceptor para el antígeno. Recordemos la importancia de las células estromales de la médula ósea y las células epitelioides y otras células del timo, las cuales son muy necesarias dado que nos darán la interleucina 7, y la interleucina 7 es sumamente importante para la proliferación de los linfocitos T. En dado caso de que haya una deficiencia de interleucina 7, se va a producir una inmunodeficiencia combinada grave, ligada al cromosoma X. En este caso, va a haber un bloqueo en el desarrollo de los linfocitos T y natural killer, y un desarrollo normal de los linfocitos B. Papel de los cambios epigénicos y de los microARN en el desarrollo del linfocito. Si bien muchos acontecimientos nucleares en el desarrollo del linfocito están regulados por mecanismos epigénicos, los cuales controlan los reordenamientos de los genes del receptor para el antígeno. Posteriormente se les hablará de la importancia de ello. En este caso, hay que recordar la eucromatina y la heterocromatina. En la primera, prácticamente los factores de transcripción u otras proteínas pueden acceder a los genes y transcribirlos, debido a que las estructuras están aparentemente ordenadas. En el sentido de la contrario, en el de la heterocromatina, no. En este caso va a estar en un estado de silencio.
Algunos de los mecanismos epigenéticos van a ser la metilación del ADN, las modificaciones posteriores a la traducción, la reestructuración activa de la cromatina, el silenciamiento de la expresión génica, el ordenamiento génico y expresión del receptor para el antígeno. El reordenamiento de los genes del receptor para el antígeno es esencial en el desarrollo del linfocito, y este proceso es responsable de la generación del repertorio inmunitario adaptativo. En este caso puede haber, de acuerdo a diferentes textos, de 10 a la séptima o 10 a la novena clones diferentes de linfocitos B y T, cada uno con un receptor único. En este caso, un número pequeño de genes puede dar lugar a un número enorme de moléculas distintas de inmunoglobulina y TCR. En este caso, el gran número de exones van a codificar la región. Procesos de selección que modelan los repertorios del linfocito T. Podemos observar que el proceso de desarrollo del linfocito contiene numerosos pasos, llamados puntos de control, en los que se evalúa a las células en desarrollo y éstas continúan madurando solo si se ha completado con éxito un paso previo del proceso. Podemos observar que prácticamente son como 5 etapas. Y bueno, empecemos por la primera, en la que los prereceptores para el antígeno y los receptores tienen que producir señales a los linfocitos en desarrollo, que son necesarias para la supervivencia de estas células y para su proliferación y maduración continua. Ejemplo, la imagen. Aquí no se expresa ningún prereceptor para el antígeno, por lo tanto se lleva una muerte celular. Si se expresa el prereceptor para el antígeno, se sigue con la evaluación prácticamente, con el proceso. En el siguiente paso de maduración, los linfocitos B y T en desarrollo van a expresar receptores para el antígeno completos y son seleccionados para sobrevivir en función de lo que estos receptores pueden reconocer. Cabe recalcar que se expresa el receptor para el antígeno completo mientras todavía los linfocitos son inmaduros. Posteriormente vendrán dos sucesos, la selección positiva y la selección negativa. La selección positiva será dada cuando la maduración del linfocito T y sus receptores reconozcan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad propio y que también reconozcan la expresión del correceptor apropiado del linfocito, es decir, el CD8 o el CD4, se corresponda con el reconocimiento del tipo adecuado de molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. En la selección negativa, se van a eliminar a aquellos linfocitos cuyos receptores para el antígeno se unen con fuerza a antígenos propios, presentes en los órganos linfáticos generadores. Aquí también podemos hablar de la eliminación clonal, la cual se va a dar cuando los linfocitos estén en desarrollo, se van a eliminar por apoptosis, debido a que reconocen muy afínmente los antígenos propios. Pero no todo es tan malo. Se dice que se dan segundas oportunidades, y la edición del receptor es una de ellas. En este caso, a los linfocitos B inmaduros se les puede inducir a realizar nuevos reordenamientos de genes de inmunoglobulinas, y así evitar la autorreactividad. Mi nombre es Diana Cecilia Méndez Camacho y les voy a hablar acerca del reordenamiento de los genes del receptor para el antígeno en los linfocitos B y T. Bueno, partiendo un poco de que el genoma humano tiene aproximadamente 25.000 genes y nosotros necesitamos en promedio 10 a la 11 receptores de inmunoglobulinas y de TCRs, surge una pregunta: ¿cómo es posible que todo esto, cómo encaja esta gran cantidad de genes para receptores en un genoma de este tamaño? Bueno, la respuesta es precisamente este reordenamiento que nos va a generar una diversidad. Este funciona precisamente como un sorteo, como una tómbola. Como podemos ver en las imágenes, cada urna contiene cierto número determinado de esferas. Entonces, al girar, salen al azar y forman una combinación entre todas. No necesitamos muchísimas esferas para tener una gran cantidad de combinaciones. Es un poco igual lo que pasa dentro del genoma. Los genes se codifican, los receptores para el antígeno de los linfocitos B y T se generan a partir del reordenamiento de diferentes genes individuales, de diferentes segmentos, ¿no? Los genes para el antígeno están fragmentados en diferentes porciones, que vamos a ver más adelante, pero funcionan así, recombinándose, como si de una tómbola se tratara, se selecciona al azar uno de estos y uno de estos, y podemos obtener muchísimas combinaciones. Bueno, empezaremos por ver cuál es la organización de los losigénicos de las inmunoglobulinas, debido a que estas son muy similares a los receptores del TCR y del BCR. Bueno, 3 losis separados codifican respectivamente todas las cadenas pesadas de inmunoglobulina: la cadena ligera kappa,
y la cadena ligera lambda. Y cada locus está en un cromosoma diferente. Aquí podemos ver que tenemos el locus de la cadena pesada, se encuentra en el cromosoma 14, el locus de la cadena kappa en el cromosoma 2 y el locus de la cadena lambda en el cromosoma 22. Estos están compuestos de diferentes segmentos. Empecemos por el segmento V o el segmento variable, que se encuentra proximal a la región 5'. En este segmento tenemos en la cadena pesada aproximadamente 45. Tenemos también solamente en la cadena pesada el segmento D de diversidad, aproximadamente 23 segmentos. En todas las cadenas se encuentran los segmentos J o joining de unión. En este caso, en la cadena lambda no se encuentran separados, sino se encuentran en tándem junto con los segmentos C o de la región constante. En la región constante existen 9 diferentes segmentos respecto a la cadena pesada y solamente uno en la cadena ligera. Y como podemos ver, en la cadena lambda están intercalados con los segmentos de unión. Bueno, en la cadena ligera, como ya hemos mencionado, solamente hay dominios B y J. En la cadena pesada encontramos los segmentos B, T y J. En cada una de estas encontramos un exón líder. Este exón va a codificar los aminoácidos terminales de la proteína una vez que ha sido traducida. Estos también van a participar en la guía de los polipéptidos nacientes desde los ribosomas hacia el retículo endoplástico. Estas secuencias son rápidamente escindidas y no van a estar presentes en las proteínas maduras. En sentido 5' a cada exón líder, hay un gen promotor de B en el que puede iniciarse la transcripción. Ahora, ¿cómo están organizados los loci de los genes del TCR? Es una organización, como podemos ver, muy similar. En el locus de la cadena beta se encuentra en el cromosoma 7, el locus de la cadena alfa y delta en el cromosoma 14 y el locus de la cadena gamma en el cromosoma 7. También encontramos el exón líder en todas las cadenas, los segmentos variables, los segmentos de diversidad, los segmentos J de unión y diferentes segmentos constantes. Ahora sí, empecemos a ver cómo funciona la recombinación de DJ. Bueno, esta recombinación también se denomina recombinación somática y solamente ocurre en los linfocitos, no ocurre en ninguna otra célula del cuerpo. Porque para hacer funcional un receptor es importante que se realice esta recombinación. Si esta recombinación no se realiza, el gen no se puede transcribir y no puede dar origen al receptor. Empecemos pues a ver cómo funciona dentro de las cadenas ligeras. Como ya habíamos mencionado, las cadenas ligeras no cuentan con el segmento D. Entonces, únicamente va a unirse un segmento B con un segmento J, así como si de una tómbola de dos esferas o de dos urnas se tratara, ¿no? Entonces, al azar se escoge, en este caso, el segmento B número 2 y el segmento J número 4, que van a pasar de estar separados a estar unidos. Posterior a eso, también se van a unir con el segmento constante. Estos se van a procesar, van a formar mRNA y van a terminar su proceso para expresarse como una proteína. Bueno, tenemos entonces también las cadenas pesadas. El procedimiento es muy similar, pero en este caso, como contamos con un segmento B, un segmento de diversidad, primero se va a llevar a cabo la unión del segmento B con el segmento J. En este caso podemos ver cómo se eliminan los segmentos que no se utilizan, los segmentos que están intermedios, y se unen al azar un segmento B con un segmento J. Se realiza la recombinación de J, para posteriormente eliminar los segmentos que están entre el segmento D y el segmento B para hacer una recombinación B-D-J. Y más tarde también se incluye el fragmento para la región constante. Esta no participa en la diversidad, por eso no se cuenta como parte de esta. Bueno, entonces debemos recordar que en las cadenas ligeras como en las cadenas pesadas, estos segmentos recombinados van a codificar para las regiones variables, pues las regiones constantes son estas que se muestran aquí. ¿Qué elementos necesitamos para que se realice este proceso? Principalmente las secuencias señales de la recombinación. Estas secuencias señales de la recombinación están constituidas por un nonámero que son 9 bases, un heptámero, y estos se encuentran distribuidos en diferentes zonas respecto a las cadenas. Por ejemplo, en las cadenas ligeras se encuentran posteriores al segmento B y anteriores al segmento J, a diferencia de en las cadenas pesadas que se encuentran tanto anteriores a J como posteriores a B y anteriores y posteriores al segmento D. También se cuenta con diferentes espaciadores de 12 pares de bases y de 23 pares de bases. Estos van a contribuir para saber dónde se va a realizar la unión de estos pares. Entonces, aquí encontramos un segmento B
y un segmento J que van a unirse. También necesitamos las enzimas RAC1 y RAC2, que son enzimas recombinasas. Estas enzimas vienen del gen activador de la recombinación 1 y gen activador de la recombinación 2. Estas también se les conoce como PDJ recombinasa. La enzima RAC1 reconoce la secuencia de ADN que hay entre la unión entre un heptámero y un segmento codificador, y entonces la escinde. Pero solamente va a tener actividad enzimática cuando se une a la proteína RAC2. La unión de RAC1 con las secuencias señalizadoras forman un heterodímero. Bueno, aquí tenemos más explícito cuál es el mecanismo de la recombinación BDJ. Empezamos por una sinapsis. Dos segmentos codificadores, en este caso B y J, que están separados, se juntan, se hacen adyacentes, ¿no?, a través de sus RSS. Posteriormente, es el procedimiento de la escisión. Esta escisión se lleva a través de las enzimas RAC1 y RAC2, que realizan roturas enzimáticas en la doble cadena entre las uniones RSS y la secuencia codificada, como podemos ver aquí. Después de esto se forman unas horquillas que son para proteger el genoma que quedó libre, y más tarde se lleva a cabo la unión de los dos segmentos por otras proteínas, como pueden ser artemisas y exonucleasas. Bueno, pero veamos esto con una animación. Aquí vamos a ver cómo se van a juntar estos dos segmentos que estaban separados. Esta es una cadena pesada porque contamos con un segmento B, un segmento D y un segmento J. Y por supuesto las regiones constantes, pero estas no participan en este mecanismo. Entonces, tenemos que el azar nos lleva a que tenemos una secuencia, aquí están sus respectivos heptámeros y nonámeros. Entonces, las proteínas RAC1 y RAC2 se van a unir al azar a las secuencias de recombinación, a las RSS, y van a permitir que dos segmentos que estaban separados se vuelvan adyacentes. Después de esto, van a llevar a cabo la escisión. Van a separar estas cadenas, dándonos como resultado que se formen aquí estas horquillas para proteger este ADN que quedó libre. ¿Y qué pasa con el ADN que está aquí, que sobra? Pues, con la ayuda de otras enzimas, como vemos aquí, quinasas, artemisas y ligasas, los van a procesar para formar un círculo, una unión entre los dos extremos de este segmento que no nos sirve y se va a deshacer, se va a desechar, no nos va a servir. Y nos quedan aquí estas dos horquillas, las cuales se van a abrir para poder llevar a cabo la unión a través de una TDT, terminal deoxinucleotidil transferasa. Esta enzima va a permitir que éstas se unan y va a añadir a sí mismo algunos nucleótidos para sustituir a los que faltan, a los que se perdieron cuando se llevó a cabo la escisión. Entonces, esta recombinación, este reordenamiento puede ser productivo. El reordenamiento productivo nos va a llevar, pues, a poder llevar a cabo la traducción de la proteína y poder expresar la cadena pesada para una posterior expresión de las cadenas ligeras. Pero también este reordenamiento puede ser improductivo. Que la proteína que se genere sea una proteína truncada, que no sea viable. Entonces, recurriríamos, si ninguno de los segmentos, si ninguna de las uniones del primer alelo es viable, se recurre al reordenamiento del segundo alelo. Este también puede ser productivo o improductivo. En caso de que fuera improductivo, pues conduciría a apoptosis. En el caso de que fuera productivo, pues se llevaría a cabo el procesamiento, la traducción, y podríamos expresar las cadenas. Bueno, hay diferentes mecanismos, como estamos viendo, para generar esta diversidad en los linfocitos B y T. Esta recombinación no es suficiente, requiere de algunos otros mecanismos. Entre estos tenemos la diversidad combinatoria y la diversidad en la unión. La diversidad combinatoria es en sí esta diversidad que nos permite al azar unir segmentos B, segmentos J, segmentos D, sin ningún orden establecido. Pero como habíamos mencionado, no es suficiente. Entonces, contamos con el aporte de diversidad en la unión. ¿A qué se refiere? Bueno, a cuando se van a unir, ya tenemos aquí estos dos segmentos que ya están escindidos, que están formando su horquilla, entonces van a unirse. Entonces, aquí entra la generación o el añadir
la adición de los nucleótidos, de nucleótidos P. ¿Por qué P? Porque son palíndromos, ¿no? Entonces van a llegar a completar los segmentos del ADN que se deshicieron, los que se perdieron, ¿no? También contamos con la adición de nucleótidos N. Esto por la desoxinucleótido transferasa terminal, la DDT, que va a añadir nucleótidos al azar, generándonos pues una mayor diversidad. Entonces aquí tenemos un resumen de los diferentes mecanismos que hay para generar diversidad, tanto en los genes de las inmunoglobulinas como en los TCRs. Y aquí podemos ver que después de todos estos mecanismos sí podemos llegar a alcanzar la meta que teníamos de 10 a la 11 e incluso en el TCR alfa beta de 10 a la 16. Es posible que el número de receptores para el antígeno con diversidad en la unión es mucho mayor que el número que puede generarse solo mediante combinaciones de los segmentos génicos B, D y J. Entonces, aunque el límite superior de los números de proteínas de inmunoglobulinas y TCR es muy grande, se calcula que cada sujeto tiene el orden de aproximadamente 10 a las 7 clones de linfocitos B y T con distintas especificidades y receptores. En otras palabras, que solamente se expresa una fracción del posible resultado. Los linfocitos T se originan a partir de precursores que surgen en el hígado fetal y en la médula ósea del adulto y se siembran en el timo. El timo es el principal lugar de maduración de los linfocitos T. Está compuesto por una cápsula, una corteza y una médula, divididas por septos. En la zona cortical se agrupan los timocitos inmaduros, mientras que en la médula se ubican los inmunocompetentes. El timo involuciona con la edad y es prácticamente indetectable después de la pubertad. La ausencia de este constituye el síndrome de DiGeorge. A los linfocitos que acaban de llegar al timo se les denomina timocitos con doble negatividad o prolinfocitos T. La entrada de estos depende de las citocinas CCL25 y CCR9. Al inicio se encuentran en la zona externa de la corteza. En este estadio se expresan por primera vez las proteínas RAC1 y RAC2 y se llevan a cabo los reordenamientos previamente mencionados, las uniones de los segmentos D a J. Por su parte, la unión P a DJ se produce en la transición de este estadio y el posterior. Después de la transcripción, se añaden colas de poli A para formar un ARN maduro y se yuxtaponen los segmentos BDJ a los genes C. La traducción de este ARNM da lugar a una cadena beta del TCR de longitud completa. Los linfocitos pro-T migran de la corteza a la médula. En este estadio se denominan pre-T. Si se produce un reordenamiento productivo, la cadena beta del TCR se expresa en la superficie celular asociada a una proteína pre-T alfa y al CD3 para formar el complejo receptor del prelinfocito T, pre-TCR. Las señales de este median la supervivencia de los prelinfocitos T, inician la recombinación en el locus de la cadena alfa del TCR y dirigen la transición al estadio de doble positividad. La falta de este bloquea la maduración de los linfocitos T en el estadio de doble negatividad. En el siguiente estadio de maduración del linfocito T, los timocitos expresan CD4 y CD8 y se llaman timocitos con doble positividad. Una segunda onda de expresión del gen RAC, tardía en el estadio pre-T, promueve la recombinación de la cadena alfa del TCR y lleva a la formación del TCR alfa-beta completo, que se expresa en la superficie celular asociado a CD3. El movimiento de la corteza a la médula está mediado por citocinas. Cuando los timocitos con doble positividad expresan por primera vez el TCR alfa-beta, estos receptores se encuentran en la corteza tímica con péptidos propios mostrados por moléculas propias del complejo mayor de histocompatibilidad, sobre todo en las células epiteliales tímicas de la corteza. La selección positiva es el proceso que conserva los linfocitos T que reconocen el CpH propio débilmente. A los timocitos cuyos receptores no reconocen moléculas propias del CpH, se les permite morir por una vía de apoptosis por defecto, denominada muerte por descuido. La selección negativa es el proceso por el cual se eliminan los timocitos cuyos TCR se unen con fuerza a antígenos peptídicos propios asociados a moléculas del CpH. Esto desencadena la apoptosis.
eliminando así los linfocitos T autorreactivos en potencia perjudiciales, asegurando que el sistema inmunitario no responda a muchos antígenos propios, lo que se llama tolerancia frente a lo propio. Las células presentadoras de antígenos tímicas que median la selección negativa son, sobre todo, células dendríticas y macrófagos, y las células epiteliales tímicas medulares. Las células epiteliales medulares tímicas expresan una proteína nuclear llamada AIRE, regulador autoinmunitario, que induce la expresión de varios genes específicos de tejido en el timo, para ser presentados a los linfocitos, contribuyendo a la selección negativa. Una mutación en este da lugar a un síndrome poliendocrino autoinmunitario. El reconocimiento de antígenos propios en el timo puede generar una población de linfocitos T reguladores CD4 positivo que actúan evitando las reacciones autoinmunitarias. Los linfocitos con doble positividad, que superan con éxito los procesos de selección, continúan madurando hasta convertirse en linfocitos TCD4 positivos o CD8 positivos, denominados timocitos de una sola positividad. El proceso de compromiso en una línea ligado a la selección positiva está dirigido por señales específicas que enseñan al linfocito T a convertirse en CD4 positivo o CD8 positivo e inducen la expresión de correceptores que a su vez activan factores de transcripción que mantienen el fenotipo escogido e impiden la expresión de genes definidores de otro tipo. Finalmente, los linfocitos T recién formados expresan un receptor para el 1-fosfato de esfingosina y salen de la médula tímica siguiendo un gradiente de esta en el torrente sanguíneo. Pasemos al último subtema, que es el desarrollo del linfocito B. Este desarrollo es muy similar al del linfocito T, obviamente va a tener la diferencia en que los B van a producir inmunoglobulinas. En esta imagen tratemos de resumir este proceso. Recordemos que la primera célula de la médula ósea comprometida en la línea del linfocito B se va a llamar prolinfocito B. En el caso de este no va a haber una expresión de inmunoglobulinas, los marcadores de superficie van a ser CD43, CD19 y CD10. Al no haber inmunoglobulina, pues no va a haber una respuesta al antígeno. Un punto importante a señalizar es que va a haber la expresión de las proteínas RAC1 y RAC2. Siguiendo el proceso nos vamos al prelinfocito B. En los casos de los prelinfocitos B, va a ser que son células de la línea B en desarrollo, que expresan la proteína MU de inmunoglobulina, pero tienen que reordenar su locus de cadena ligera. El prelinfocito B expresa la cadena pesada MU en la superficie celular, asociada a otras proteínas, en un complejo llamado pre-receptor del linfocito B, que ejerce varias funciones importantes en la maduración. Pueden observar que en este caso tampoco va a haber una respuesta al antígeno, debido a que aún no hay inmunoglobulinas. El siguiente estadio va a ser el del linfocito B inmaduro. Esta célula se va a caracterizar más que nada por la expresión de la inmunoglobulina M. Pueden observar aquí esto en la tabla. Y bueno, este proceso va a pasar en parte en la zona anatómica de la médula ósea y en parte en la periferia. En este punto se va a dar la selección negativa, que es muy similar a la selección de los linfocitos T, la selección negativa obviamente. Y bueno, si se pasa esta etapa y se hace una selección positiva, se va a llegar a un linfocito B maduro, los cuales van a tener un marcador de superficie de inmunoglobulina M realmente alto. Estos linfocitos maduros prácticamente van a abandonar la médula ósea y van a completar su maduración en lo que viene siendo el vaso. Posteriormente van a migrar a otros órganos linfáticos periféricos. Veamos el receptor del linfocito B, el cual se va a manifestar en el desarrollo del linfocito inmaduro, como ya lo vimos anteriormente. En este caso, este pre-receptor del linfocito B va a ser importante por dos razones. Va a ser el primer punto de control en la maduración del linfocito B. Y por otra parte, va a regular el reordenamiento adicional de los genes de inmunoglobulina. Esto mediante dos mecanismos. El primero va a ser la exclusión alélica. Esta se va a dar cuando un solo linfocito B expresa una cadena pesada de inmunoglobulina, codificada por uno solo de los alelos heredados. En el otro caso, se va a dar un estímulo para el ordenamiento de la cadena ligera kappa. En esta imagen pueden observar el receptor del prelinfocito B. En este caso, podemos ver que se nos resumen sus características, es decir, va a promover la inhibición de recombinación de cadena H, una exclusión alélica, va a haber una proliferación de prelinfocitos B, va a estimular para la recombinación de cadena ligera kappa, va a desactivar la transcripción de sustituto de cadena ligera.
Estas características obviamente son muy diferentes al receptor del prelinfocito T. Ahora bien, pasemos a lo último, que van a ser los subgrupos de linfocitos B. En este caso, la mayoría de los linfocitos B que se desarrollan a partir de células troncales derivadas del hígado fetal se diferencian en la línea de linfocitos B1, los cuales van a tener CD5 e inmunoglobulina M. En el caso de los linfocitos que surgen de precursores de la médula ósea después del nacimiento, estos van a dar lugar a los linfocitos B2. Los linfocitos B2 van a madurar en el vaso. Posteriormente van a ser llamados linfocitos B2 de transición, los cuales se van a diferenciar en linfocitos B2 foliculares y linfocitos B2 de zona marginal. Una diferencia entre estos dos tipos de linfocitos es que los linfocitos foliculares van a ser recirculantes. Y con esta última diapositiva terminamos el tema. El tema del desarrollo del linfocito y el ordenamiento del gen del receptor para el antígeno. La bibliografía utilizada para realizar este video fue Inmunología celular y molecular de Abul K. Abbas, novena edición. Damos gracias por haber visto nuestro video, espero les haya gustado. Esto va en nombre de Cecilia Méndez Camacho y mío, Yesenia Díaz Sánchez. De igual forma, damos gracias a nuestro catedrático, el doctor Jesús Gil Gómez, por la confianza depositada en nosotras para desarrollar este tema. Muy bonita tarde.